Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Cada vez falta menos para uno de los partidos más esperados del año, la final de la Champions League. Como ya sabemos, esta vez enfrentará al favorito Real Madrid, actual bicampeón consecutivo, y al Liverpool, que a pesar de su grandeza histórica, al comienzo de este torneo e incluso en octavos, no muchos lo ponían en la final. En este video hablaremos precisamente de aquellos clubes que no partían como favoritos para ganar la final de la Champions y aún así lo consiguieron, dándole valor a la famosa frase que reza: en el fútbol no hay nada escrito. Acompáñame a ver entonces estos 7 clubes legendarios que dañaron las apuestas de muchos y le dieron grandes alegrías a sus hinchadas al ganar la competición más prestigiosa de Europa sin ser favoritos. Por el momento, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. En abril del 2012, Bayern Múnich se clasificaba a su novena final y Chelsea lograba alcanzar la segunda. El camino de ambos a la final fue el siguiente: Bayern Múnich en la primera fase lideró el grupo A con 13 puntos y una diferencia de gol de +5. En octavos eliminó al Basel suizo con un global de 7-1. En cuartos eliminó al Marsella con un global de 4-0 y en semis eliminó al Real Madrid a penaltis después de un 3-3 en el global. Chelsea por su parte lideró el grupo E con 11 puntos y una diferencia de gol de +9. En octavos eliminó al Napoli en tiempo extra con un global de 5-4, en cuartos eliminó al Benfica 3-1 y en semis eliminó al Barcelona con un global de 3-2. Para esta final, aunque ambos clubes habían tenido buenas participaciones en las versiones anteriores del torneo, el favoritismo era para el Bayern Múnich. Su gran historia de 4 veces campeón del torneo lo respaldaban y contaba con la mayoría de jugadores que 2 años atrás habían disputado y perdido la final ante el Inter de Milán. En el caso de Chelsea, si bien en la última década había avanzado hasta instancias importantes del torneo y 4 años atrás había disputado y perdido la final ante el Manchester United, en aquella temporada las cosas no marchaban de la mejor forma. En marzo de aquel 2012, debido a la mala campaña en la Premier League, donde estaban por fuera del top 4, el entrenador portugués André Vilas-Boas fue despedido y en su reemplazo nombraron transitoriamente al entrenador interino Roberto Di Matteo. Una decisión que daba a entender que nada bueno le sucedería al club londinense por el resto de temporada y tanto directivos como hinchada no esperaban mucho del equipo. En aquella final disputada el 19 de mayo en el propio estadio del Bayern Múnich, el Allianz Arena, el club local jugó mejor y tuvo las mejores opciones del partido. El encuentro estuvo sin goles hasta el minuto 82, cuando Toni Kroos entró la pelota y Thomas Müller cabeceó y puso el primero del partido, que por lo tardío parecía ser el de la quinta orejona para el Bayern. Sin embargo, 6 minutos después, Juanma atacó un tiro de esquina para Chelsea y Drogba de cabeza puso la paridad y sentenció el partido a los tiempos extra. En esa instancia, ninguno sacó ventaja y tuvo que definirse desde el punto blanco, donde el club inglés se impuso 4-3 y por primera vez en su historia se coronó campeón de la Champions League, dañando el pronóstico de muchos que con razón le apostaban al favorito Bayern Múnich. En 1963 se disputaba la octava versión de la Copa de Europa, hoy llamada Champions League. En abril de aquel año, Benfica se clasificaba a su tercera final consecutiva y el Milan lograba alcanzar la segunda sin ser campeón todavía. El camino de ambos a la final fue el siguiente: en aquella época no se disputaba en la fase de grupos del presente, sino una ronda con un solo rival a 2 partidos y con eliminación directa. Benfica, por ser el vigente campeón, no tuvo que disputar esa ronda y se clasificó directo a los octavos de final, donde enfrentó al Norrköping sueco, al cual lo venció con un global de 6-2. Luego en cuartos enfrentó al Dukla Praga de la República Checa, al cual derrotó con un global de 2-1. Y en semis derrotó al Feyenoord holandés, al cual derrotó 3-1 en el global. El Milan por su parte sí le tocó disputar la ronda previa a los octavos de final, donde eliminó al Luxemburgo con un increíble global de 14-0. En octavos eliminó al Ipswich Town inglés con un global de 4-2. Y en semis derrotó al Dundee sueco con un global de 5-2. Para esta final no había duda de que el gran favorito era el bicampeón consecutivo Benfica, que le había ganado la final 2 años atrás al Barcelona de los míticos húngaros Sándor Kocsis, Ladislao Kubala y Zoltán Csibor, y un año atrás al pentacampeón Real Madrid de Di Stéfano, Gento y Puskás. 2 temporadas donde los portugueses fueron los reyes de Europa y el Milan ni siquiera participó. Aquella final disputada el 22 de mayo en Wembley la empezaron ganando los portugueses con gol de Eusebio al minuto 18. El primer tiempo finalizó así y en el periodo complementario
contrario, los italianos reaccionaron y remontaron el partido con doblete de José Altafini en 8 minutos, al 58 el primero y al 66 el segundo. En aquella final no hubo más goles y el Milan por primera vez en su historia se coronaba campeón, ganándole al favorito bicampeón Benfica, que desde ese momento empezaba a sufrir la maldición que le dio el entrenador austrohúngaro Béla Guttmann, quien había sido el entrenador del bicampeonato y fue despedido posteriormente sin justa causa por pedir un aumento de sueldo. Una maldición que aún sigue vigente, ya que desde ese 1963 el Benfica ha disputado 4 finales más y todas las perdió. En mayo de 1964, Real Madrid se preparaba para jugar su séptima final de la Copa de Europa y el Inter de Milán se preparaba para jugar la primera. El camino de ambos a la final fue el siguiente. El Madrid en 16avos de final eliminó al Rangers escocés con un global de 7-0. En octavos eliminó al Dinamo Bucarest 8-4, en cuartos eliminó al vigente campeón de aquel momento el Milán 4-3 y en las semis eliminó al Zurich suizo 8-1. Inter por su parte en 16avos eliminó al Everton con un global de 1-0, en octavos eliminó al Mónaco 4-1, en cuartos eliminó al Partizan de Belgrado 4-1 y en semis eliminó al Borussia Dortmund 4-2. Para esta final el favorito era Real Madrid. En ese momento, a pesar de que apenas era la novena versión de la Copa, el club blanco ya había disputado 6 finales y era pentacampeón del torneo. Además, contaba con uno de los mejores tridentes de toda la historia, aunque ya maduros. Alfredo Di Stéfano tenía 38 años, Ferenc Puskás 37 y Paco Gento 31. Sin embargo, eso no le restaba ser favoritos. Eran los multicampeones de Europa y jugarían ante un equipo como el Inter de Milán, que nunca había disputado la final de la Copa de Europa. Aquella final se disputó el 27 de mayo en el Praterstadion de Viena. Finalizando el primer tiempo, Sandro Mazzola puso en ventaja al Inter al minuto 43. En el periodo complementario, Aurelio Milani hizo el segundo para el Inter al 61. El Madrid reaccionó al 70 con gol de Felo Batista, pero la puntada final para el Inter la dio de nuevo Sandro Mazzola al 77, convirtiendo el 3-1 definitivo con el que el Madrid perdía su segunda final, y el Inter ganaría su primer gran título en sus 2 mejores temporadas en su historia, donde ganó 2 Copas de Europa y 2 Copas Intercontinentales consecutivas. En la temporada 92-93 se disputaba la primera versión de la Liga de Campeones que conocemos actualmente como la Champions League. Anterior a ese año era la Copa de Europa. A esa final se clasificaba Marsella a su segunda final en la historia sin ser campeón aún, y el Milan a su sexta. El camino de ambos a la final fue el siguiente. En esa versión de la Champions no hubo fase de grupos y se empezaba desde los 16avos de final. En esa fase Marsella eliminó al Glentoran inglés con un global de 8-0. En octavos eliminó al Bucarest con un global de 2-0. Luego de esa fase, con los 8 equipos clasificados, se hizo 2 cuadrangulares, los cuales entregaban un cupo a la final. El Marsella ganó el grupo A con 9 puntos y una diferencia de gol de más 10. El Milan por su parte eliminó en 16avos al Jubilana de Eslovenia con un global de 8-0 y en octavos eliminó al Bratislava de Eslovaquia con un global de 5-0, y en la fase de cuadrangulares ganó el grupo B invicto haciendo 12 puntos y una diferencia de gol de más 10. Para esta final el favoritismo estaba a favor del Milan. En su palmarés ya tenía 5 Champions League y tan solo 4 y 3 años atrás había sido el rey de Europa y del mundo. En el 89 ganó la Champions League, la Supercopa de Europa y la Intercontinental, y eso mismo lo repitió en 1990. En aquel 1993 muchos de esos jugadores multicampeones aún estaban en el equipo, como el caso de Baresi, Maldini, Costa Curta, Donadoni, Rijkaard y Marco Van Basten. El Marsella por su parte tenía un pasado reciente también importante. En 1991 perdió la final contra la Estrella Roja y en 1992 fue eliminado en octavos de final, unos logros que no se comparaban con el también pasado reciente del rosonero. En aquella final disputada el 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Múnich, las mejores opciones las tuvo el rosonero, pero el que celebró fue el Marsella. Al minuto 44 el francés Basile Boli le daba la primera y única Champions League al Marsella y al fútbol francés. En abril de 1997, el Borussia Dortmund por primera vez se clasificaba a una final de la Champions League, y la Juventus a su quinta y segunda consecutiva. El camino de ambos a la final fue el siguiente. El Dortmund ocupó la segunda posición del grupo B con 13 puntos y una diferencia de gol de más 6. En octavos eliminó al Auxerre francés, al cual eliminó con un global de 4-1. Y en las semis eliminó al Manchester United con un global de 2-0. Juventus por su parte lideró el grupo C con 16 puntos y una diferencia de gol de más 10. En cuartos eliminó al Rosenborg
Rosenborg noruego con un global de 3-1, y en las semis eliminó al Ajax con un global de 6-2. Para esta final sin duda el favoritismo era para la Juve, era el vigente campeón de la competición, esta era su quinta final, ya tenía 2 títulos en su palmarés y tenía una nómina de lujo con hombres como Deschamps, Zidane, Del Piero y Christian Vieri, y en el calcio italiano tenía un dominio total en esos años. Por otro lado, el Dortmund jugaba su primera final y era muy nuevo en la competición. De las 42 versiones anteriores de la Copa, en ese momento el Dortmund solo había participado en 4, y en la temporada anterior, en la 95-96, fue eliminado en cuartos y había regresado a la competición después de 31 años de ausencia. Es decir, que se enfrentaba a un equipo top frente a un club amateur en cuanto a historia se refiere. Aquella final se disputó el 28 de mayo en el Estadio Olímpico de Múnich. El Dortmund se puso en ventaja en el primer tiempo 2-0 con doblete de Karl-Heinz Riedle. El descuento de la Juve llegó en el periodo complementario con gol del Pinturicchio Del Piero al minuto 66, pero solo 4 minutos después el alemán Lars Ricken puso el 3-1 definitivo con el que el Dortmund, contra todo pronóstico, se coronaba rey de Europa y dejaba a la Juve sin el bicampeonato consecutivo. Sigamos con los bianconeros, pero de la temporada siguiente, cuando en abril de 1998 se clasificaba a su sexta final y tercera consecutiva de la Champions. Y esta vez la disputaría ante el Real Madrid, que se clasificaba a su 10ª final después de 17 años de no disputarla. El camino de ambos a la final fue el siguiente: Juventus se clasificó en la segunda posición del grupo B con 12 puntos y una diferencia de gol de +4. En aquella versión, como no habían octavos, los clasificados iban a los cuartos de final, donde los bianconeros derrotaron al Dinamo de Kiev con un global de 5-2, y en semis eliminaron al Mónaco con un global de 6-4. El Madrid, por su parte, lideró el grupo D con 13 puntos y una diferencia de gol de +11. En cuartos eliminó al Bayer Leverkusen con un global de 4-1 y en semis derrotó al Borussia Dortmund con un global de 2-0. Para esta final el gran favorito era la Juventus. En la liga italiana, contando la de ese 1998, había ganado 3 de las últimas 4 ligas, y en la Champions, como ya lo mencionaba, esa era su tercera final consecutiva. Después de ganar la de 1996 frente al Ajax de Van Gaal y perderla del siguiente año frente al Dortmund. Su favoritismo también se basaba en su gran nómina en el medio campo y en la delantera. Con los ya mencionados en el punto anterior, se le sumaron para esa temporada el holandés Davids y el italiano Inzaghi. Real Madrid, a pesar de que en ese momento era el máximo ganador del torneo con 6 títulos, hacía mucho tiempo había perdido el protagonismo de la competición. Llevaba 17 años sin disputar una final y 36 años sin ganar el título. Además, en la temporada anterior de la Champions, en la 96-97, ni siquiera participó debido a que finalizó sexto en la Liga Española. Y adicional, 2 temporadas atrás, en la 95-96, había avanzado hasta cuartos de final, donde fue eliminado precisamente por esa misma Juventus. Aquella final se disputó el 20 de mayo en el Amsterdam Arena. Aunque las mejores opciones fueron para la Juventus, esa temporada estaba destinada para ser el resurgir del Madrid, que con gol del montenegrino Mijatovic convirtió el único gol del partido al minuto 67. La Juve hizo todo para igualar la serie, pero ese día la suerte no estaba de su lado y perdió su segunda final consecutiva, y se prolongaba su martirio aún presente en la actualidad, donde ha disputado 3 finales más sin quedar campeón. Y el Madrid, por su parte, sin ser el favorito de muchos, después de 3 décadas y media volvía a ser el rey de Europa. En mayo del 2005, el Milan se clasificaba a su 10ª final y Liverpool a su sexta. El camino de ambos fue el siguiente: Milan lideró el grupo F con 13 puntos y una diferencia de gol de +7. En octavos se eliminó al Manchester United con un global de 2-0. En cuartos se eliminó al Inter de Milán con un global de 5-0. Y en semis eliminó al PSV Eindhoven con un marcador de 3-3, superado por un gol en condición de visita. Liverpool, por su parte, tuvo inconvenientes desde la primera fase. En el último partido de esa instancia le tocó recibir al Olympiacos. Los ingleses llegaban con 7 puntos, 3 menos que su rival y con una diferencia de gol de +1, por lo que solo le servía ganar frente al club griego. Una victoria que consiguió por 3-1 y finalmente se clasificó con 10 puntos y una diferencia de gol de +3. En octavos se eliminaron al Bayer Leverkusen con un marcador global de 6-2, en cuartos a la Juventus con un global de 2-1 y en semis al Chelsea con un global de 1-0. Para esta final el gran favorito era el Milan. Había ganado su sexta Champions tan solo 2 temporadas atrás y en ese momento conservaba la mayoría de sus
sus figuras como Dida, Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso y Shevchenko, a los que se les había sumado Kaká, Seedorf y Crespo. Liverpool veíamos los problemas que tuvo para avanzar en la primera fase. Aunque en ese momento ya tenía 4 Champions, su época de gloria ya había terminado hacía mucho tiempo, cuando fue el rey de Europa a finales de los 70s y principios de los 80s. Hacía 20 años no disputaba una final y 21 sin ser campeón. Aquella final fue disputada el 25 de mayo en el Estadio Olímpico de Estambul y es de las más recordadas de la historia y quizá la mejor final nunca antes vista, llamada el Milagro de Estambul. El Milan hizo 3 goles en el primer tiempo, Maldini al primer minuto y doblete de Crespo al 39 y al 44, un marcador con el que se fueron al descanso y parecía que el título estaba definido y el segundo tiempo sería solo de trámite, pero increíblemente en 6 minutos Liverpool sacó su espíritu copero de antaño y empató la serie con goles de Gerrard al 54, Schmeichel al 56 y Xabi Alonso al 60. El partido se fue a los tiempos extra donde no hubo desempate y en los penaltis Serginho, Pirlo y Shevchenko erraron para el rosonero y Hamann, Cissé y Schmeichel convirtieron para los Reds, ganando su quinta orejona y amargando en el rato a muchos apostadores que se fueron con el favorito Milan. En este punto te pregunto lo siguiente: ¿crees que Liverpool pueda ganarle al favorito bicampeón consecutivo Real Madrid en esta temporada? Amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like, comenta quién crees que ganará esta versión de la Champions y por supuesto suscríbete al canal. Si ya estás suscrito, te invito para que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.